cómo se le extraería 1% al 1%, los mecanismos. La pregunta es justamente para qué, y bueno, en líneas generales el titular es para erradicar la pobreza infantil, sobre todo en un país que tiene una tasa de reemplazo muy baja. Pero ¿por qué ustedes ponen el enfoque en pobreza infantil y no, por ejemplo, en seguridad, en educación? Bueno, hay una cuestión en términos éticos, ¿no? Y tiene que ver con esto que hablábamos hoy. Los efectos más perversos de la desigualdad en el acceso a derechos, y yo parto de la premisa que el acceso a los derechos, parto de la premisa ascribiendo una larga tradición del pensamiento filosófico, no es un invento mío, que el ejercicio de derechos es la condición necesaria para la libertad de las personas. No hay libertad en abstracto. La libertad no es una abstracción, una fantasía del pensamiento. La libertad es tomar decisiones y hacer cosas con esas decisiones que vos tenés. Si a vos te duele la muela y no tenés para ir a un dentista, no estás siendo libre. Si vos querés tener una dieta sana y no tenés trabajo, no estás siendo libre. Si vos necesitas una vivienda para dormir y no tenés ingresos, no tenés trabajo porque el mercado no te ofrece trabajo, no sos libre de tener una vivienda. En fin. Entonces, esa desigualdad, que en definitiva es una forma de dinamitar el ejercicio de la libertad, y del desarrollo de los talentos y las virtudes de las personas, se ve especialmente vulnerada cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, y el trayecto de esos niños y niñas a lo largo de su vida tiende a ser condenatorio, ¿no? Tiende a ser condenatorio. Cuando vamos a las brechas de repetición en la escuela, ¿no? Para traer evidencia, digo, porque es importante también apoyarnos en el diálogo con la realidad. ¿Qué nos dice la realidad? Vamos a la brecha de repetición. Gurises y gurisas que provienen de los hogares del 20% más rico. La tasa de repetición en esos hogares es del 1,4%. Cuando vas al quintil del 20% más pobres, la tasa de repetición es del 4,8%. Evidencia dura y pura. Los niños y niñas que vienen de los hogares más pobres repiten 3 veces más de 3 veces más que los niños que provienen de los hogares del 20% más ricos. Vamos a otro tema. Vamos al egreso. Siempre hay una discusión. Uruguay, solo 5 de cada 10, 6 de cada 10 terminan los estudios de educación media, sea UTU o liceo, ¿no? Bien, eso es un dato. Pero ¿qué hay dentro de ese dato? Cuando analizamos desde el punto de vista de clase. El 20% de los gurises y gurisas que vienen del 20% de mejores condiciones económicas, 8 de cada 10 termina la educación media. Cuando vamos al 20% más pobre, solo 2 de cada 10 termina la educación media. Cuando vamos al análisis del desempleo, las personas que terminan estudios terciarios, el desempleo es del 2%. Las personas que no terminan la educación media, el desempleo es del 9%. Cuando vamos a las pruebas PISA, Uruguay en las pruebas PISA, en América Latina, en la región, está en el primero y segundo lugar, de los más altos en ciencia, lectura y matemática. Cuando vamos por quintiles, en el quintil, en lectura, por ejemplo, en el quintil que toma los gurises de 15 años que vienen de los 20% de mejores condiciones económicas, la diferencia con los que vienen del 20% de los hogares más pobres es de 150. Entonces tenemos evidencia, voy al sistema carcelario. 9 de cada 10 presos son analfabetos funcionales y provienen de los hogares más pobres. Entonces, esta realidad empírica puede ser leída desde un punto de vista fascista y decir, los pobres son los culpables de su propia condición. Los pobres son holgazanes, son potenciales delincuentes, como ya lo establecía Lombroso, por ejemplo, ¿no? Es decir, los pobres ya vienen genéticamente codificados para ser pobres, para tener tendencias criminales, para fracasar en los estudios porque son menos inteligentes, menos capaces y demás. O podemos tener una lectura humanista y basada en el análisis del proceso social y de las condiciones materiales que configuran el proceso social, es decir, estamos haciendo las cosas mal. Entonces, ¿por qué priorizar la pobreza infantil? Bueno, porque la desigualdad de condiciones en el punto de partida es abominable y es condenatorio, absolutamente condenatorio. Si me preguntás en lo personal, no puedo elegir, pero socialmente tenemos que elegir, ¿no? Si vos, imagínate un dilema imposible, vos tenés una persona que se está ahogando y una persona que se está prendiendo fuego, ¿a quién salvás?
Es un dilema imposible. El más niño. Es un dilema imposible, ¿no? Sí. Ahora, si tenés en esa situación que tenés que elegir y tenés un niño, ¿no? Entonces, estamos siempre dentro de un dilema imposible. Yo eso lo comparto. Lo que hacemos es una opción social de por dónde arrancar. Claro. Sergio, ¿y qué pensás cuando una senadora frente amplista, cuando el propio ministro de un gobierno que se llama progresista dice no es momento para esto, este no es el periodo? Bueno, obvio que me enojo primero, pero lo que pasa es que a las emociones tiene que sobrevenir el análisis crítico, ¿no? Yo creo que es un error, creo que es infundado, creo que cuando se dice que esto no es el momento, y supongamos que la propuesta que yo participé del proceso de elaboración de la propuesta como coordinador por el secretario ejecutivo, y sé de los esfuerzos, del debate que hubo, de lo que implicó el tiempo de elaboración y de estudio para esta propuesta, pero supongamos que queda descalificada, ¿no? Queda descalificada. La pregunta es, ¿y entonces qué? No es el momento, está bien. ¿Y cuándo va a ser el momento de resolver el problema de la pobreza infantil? Hace 30 años que no lo podemos resolver. Hace 30 años, con crecimiento económico, con distintos gobiernos. Entonces, ¿cuándo es el momento de la sociedad? Porque además hay otro problema de fondo, que es la pregunta original tuya, ¿quién manda? ¿Mandan las sociedades a través de la acumulación de debates, de reflexiones y de determinaciones libres y voluntarias de para dónde quieren ir socialmente? ¿O manda ese puñado de ricos que Stiglitz mismo, a partir del informe que hace en el Comité de 6 Expertos para el G20, dice la desigualdad hoy en el mundo es la principal causa de la fragilidad de las democracias? Un país desigual tiene 7 veces más posibilidad de caer en una crisis autoritaria que un país igualitario. Claro, eso está bueno como remarcarlo, porque hay gente que dice, no, bueno, ¿qué te cambia que otro sea rico? Como que ayudemos a los pobres, pero tampoco ¿por qué resentimiento de que haya gente que acumule riquezas y la hizo que bien? Pero en realidad cuando los ultra ricos siempre terminan siendo una amenaza para toda la democracia, porque si tienen más poder o poder fáctico que los otros poderes, en realidad van torciendo todo el funcionamiento del país para allá, porque pagan campañas, porque pagan cosas que leyes, lo que sea, y entonces es un peligro que existan, no solo porque no la repartan o porque los pobres no accedan a eso. Y hay que ver cómo hicieron también esa riqueza algunos. Algunos. Ponele que la hicieron bárbaro. Sí. Igual es peligroso que existan. Sí, es una amenaza a la democracia. Mirá Google. Yo comparto que es una amenaza. El mundo, digamos, tiene la civilización humana, tiene una dificultad ontológica, que es la conciencia de sí, digamos, ¿no? Es como que no puede ver más allá. Sergio, de vas la a tener que ciega explicar qué es conciencia en sí, conciencia para sí. A ver, no estás en una clase de filosofía, no, lo por que digo favor. es, por lo que decía Fernanda del peligro, ¿no? Sí. Es decir, voy a hacer una breve digresión, un breve paréntesis. Pensemos en la biotecnología, pensemos en la ingeniería informática, en lo que se llama la inteligencia artificial. ¿Quién domina ese proceso? ¿Quién domina el proceso de terminar clonando a un ser humano? ¿Quién domina el proceso de para qué, cómo y de qué forma se desarrolla la llamada inteligencia artificial generativa? ¿Quién la domina? ¿Las sociedades? ¿Los pueblos? ¿Los estados? No. 5 pelotudos que quieren ir a Marte o eliminar... no morirse, odian a los pobres. O pensar en microtecnología insertada en el cerebro humano. Sí. O sea, el futuro... O acá para esclavizarnos. El futuro distópico ya llegó. Entonces, y ahora vuelvo así a la exigencia legítima de transposición didáctica de mi parte, de explicarme. Es decir, el mundo no tiene conciencia de la dirección del mundo. Quienes tienen conciencia de la dirección del mundo es un puñado que no lo elige nadie, no los vota nadie, no rinden cuentas y son los que toman las decisiones, las grandes decisiones para dónde va el mundo. ¿Lo podemos cambiar eso Uruguay? No. Pero necesariamente tenemos que aportar al proceso crítico
porque también somos responsables. Es como aquella metáfora del incendio y el Fósforo. no, el pajarito el Picaflor. picaflor, ¿no? Que se incendia, lo conocen la fábula, se incendia el bosque y está el picaflor del río al incendio yendo con un poquito de agua. Imagínense la cantidad de agua que puede llevar el picaflor. Entonces los demás animales lo miran y le dicen al picaflor, ¿pero qué estás haciendo? Y estoy haciendo mi parte. Sergio, ¿y no te parece igual? A ver, yo comparto el peligro de Peter Thiel, los transhumanistas, todos los locos. Te encantan, sos re fan de los ellos. transhumanistas y todas de los tecnólogos. Bueno, declaraciones polémicas. Yo no soy tecnológico. Yo soy ludita y él ama la tecnología. No. Pero sí comparto que, por ejemplo, el aceleracionismo y parte del transhumanismo oriental basado en China, que está orientado a involucrar la tecnología en estirar los procesos de vida humana con una perspectiva social y con desarrollo sustentable, a veces no lo vemos y se escapa del radar de lo que es el análisis de la tecnología insertado en la mejora de la calidad de vida. Cuando pensamos en tecnología pensamos en Silicon Valley nomás, porque también hay inteligencia artificial. Se cruzó china. con un No. transhumanista en un asado que... No, pero ese era full Silicon Valley. Pero digo, China, por ejemplo, está usando la tecnología para planificar y medir las necesidades de vida de la gente y desarrollar políticas económicas para bajar la pobreza y la indigencia de cientos de miles de chinos. Eso no lo veo mal necesariamente. La tecnología no tiene carga moral. de Aristóteles decía, hablando del ser humano, ¿no? Tratando de entender esta complejidad que somos. O sea, el ser humano es un animal político. ¿Qué lo diferencia al ser humano de un elefante, de un perro, de un delfín, de una hormiga? Muchas cosas. Pero ontológicamente lo que lo diferencia es que tiene voz, dice Aristóteles. Tiene habla, tiene lenguaje. Pero eso no es lo que lo diferencia. Hay una más, dice Aristóteles, que es que utiliza la voz para discutir qué es justo y qué no es justo. O sea, la conciencia moral, según Aristóteles, es la distinción ontológica. Entonces, la tecnología no tiene conciencia moral. Quien tiene conciencia moral somos los seres humanos, quienes determinamos el valor de uso y digamos, y el horizonte ético en el que se inserta el desarrollo tecnológico somos los seres humanos. Sí, pero son 5 empresas. En el mundo real son 5 empresas. Sí. Pero está bueno decirlo porque la gente dice como, bueno, pero la tecnología avanza, es como inevitable, no es un tsunami, son personas y empresas que deciden el camino en el que va. Igual quiero volver, si me dejás, a una cosa que dijiste antes que me pareció muy interesante. Yo soy feliz con la felicidad, yo soy feliz con la vida que tengo, soy profesor de filosofía, tengo 2 hijas hermosas, disfruto de los espacios públicos, tengo amigos y amigas, soy con mis frustraciones, mis tristezas y mis momentos de bajón, no necesito más de lo que tengo para ser feliz. Entonces yo no tengo envidia alguna. Es más, las personas ultra ricas a mí me generan, moralmente me generan pena. Moralmente, socialmente me generan indignación. Moralmente me generan pena, no me generan envidia. Entonces yo descarto absolutamente la envidia. No soy envidioso soy envidioso, por decir así, de alguien que toca la guitarra genialmente. Soy envidioso cuando, por decirlo así, lo estoy utilizando con licencia poética, cuando leo Idea Vilariño. Soy envidioso cuando leo la ideología alemana de Marx. Bueno, ahí me pongo envidioso, es decir, mira este talento, mira esta virtud. Pero qué lindo tener el tiempo de Marx para poder dedicarse a escribir la ideología alemana. Por supuesto. O para ser un gran guitarrista y dedicarse a eso. Ya decía Aristóteles que el ocio es la condición necesaria. No el ocio como el ocio. Porque yo ahí sí envidio a los ricos. No por su afán sino porque son más libres. De acumular. Son mucho más libres. Son más libres. No, pero algo que quería comentar respecto a lo que decía Fernanda es que vos también lo decías un poco, ¿no? Lo comentabas, que es que también es real que, sobre todo en América Latina, el capital y los ricos son ricos gracias al Estado. Claro. Si vos eliminás al Estado, hay que ver cuántos ricos son ricos. Por ejemplo, el gasto tributario, o sea, la inversión que hace el Estado
en generar condiciones para el desarrollo del capital privado es mucho más de lo que invertimos en toda la educación pública. El gasto tributario es lo que no recauda el Lo que Estado. puede recaudar y no recauda para favorecer el desarrollo del capital. Son casi 7 puntos del producto. Lo que estamos invirtiendo en educación no llega a 4 puntos del producto. No. Entonces gastamos mucho más en el capital, el Estado, que lo que gasta en educación. Entonces, yo estoy diciendo acá que una persona trabajando y con mucho denuedo y poniendo de todo no puede hacer una diferencia económica, no, lo puede hacer. Ahora, alguien que trabaja a sol y sombra como un peón rural, una empleada doméstica, un trabajador de una empresa de limpieza que se rompe el lomo laburando, nunca va a ser rico y labura mucho, una cantidad enorme de horas y con un enorme sacrificio. O sea, no es el trabajo y el esfuerzo que ponga la persona la que genera la fuente de riqueza. Ahí también intervienen las leyes, ahí también interviene el Estado. Muchas veces hemos escuchado a los sectores del gran capital nacional reclamándole al Estado subsidios, cuando al mismo tiempo reclama achicar el Estado. Entonces, achicar el Estado, ¿qué significa en su lenguaje? Cortar con las políticas redistributivas. ¿Qué significa proteger la industria y el subsidio? Significa financiar mi negocio. Y eso es parte del debate también. Sí, y los estados aceptan porque justamente este capital equivale a poder. O sea, si vos vas, vos, peón rural, te juntás con alguien y pedís subsidios, no tenés poder para reclamarlo. Estos sí, porque dicen, bueno, si no me voy con mi capital a otro lado. Y necesitan de ese capital. Por eso fáctico. es peligroso que tengan tanto poder. Por eso es el poder fáctico del que habla Chomsky cuando habla de del proceso de virtualización de las democracias. Y también, y termino con esta reflexión, perdonen, esto también, desde el punto de vista del pensamiento estratégico, está asociado con el debate que impulsa el movimiento sindical y que también resolvimos en el Congreso y lanzamos el 1 de mayo sobre la necesidad histórica de avanzar en una estrategia de desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque si el bien público, a través de las políticas públicas y diversas formas de institucionalidad moderna, cogestión, autogestión, formas públicas no estatales, formas públicas estatales, no genera condiciones de acumulación de riquezas propias, después queda atado de pies y de mano al poder de mando del poder fáctico del capital. Entonces viene el capital y te dice, mira, si me pones un impuesto del 1%, yo me voy. Y entonces vos no podés resolver el problema de la pobreza infantil. Sergio, la última pregunta y te liberamos. ¿Cómo hacemos en Uruguay para que el avance tecnológico, la automatización y la sustitución de varias fuentes de empleo se utilice o eso riegue en mejor calidad de vida, mejores salarios y no más acumulación del capital? Bueno, ahí tenemos varios frentes. Uno es la reducción de la jornada. Nosotros tenemos que ir hacia la reducción de la jornada. Uruguay fue el primer país de América Latina y uno de los primeros del mundo en reducir la jornada a 8 horas, en 1915. Estamos en 2025 y tenemos el mismo régimen laboral con un avance tecnológico y de la productividad notable. O sea, los trabajadores son capaces de producir muchísimo más riqueza de la que producían en 1915, pero siguen con el mismo régimen de trabajo. Uno de los componentes es la reducción de la jornada sin pérdida de salario real. Otro de los componentes es cómo participa el bien público a través del Estado de la captación del excedente económico que genera la incorporación tecnológica para poder, entre otras cosas, avanzar en lo que dice Atkinson, que es un economista inglés, que es el empleo garantizado por el Estado, es decir, financiar trabajo socialmente necesario. Pensemos, todos los que estamos acá, y todos los que nos están viendo, ¿cuánto trabajo socialmente necesario hay? Pero como no es lucrativo, no se genera. ¿Cuánto trabajo socialmente necesario hay para cuidar los espacios públicos, para cuidar los cursos de agua, para cuidar a las personas en situación de indefensión? ¿Cuánto trabajo socialmente necesario hacen las mujeres y no se les paga? ¿Cuánto? Enorme. ¿Por qué no se les paga? Porque en la lógica mercantil que hegemoniza el funcionamiento económico, ese trabajo no tiene valor de cambio, pero sí tiene valor de uso, porque la sociedad no podría funcionar sin ese trabajo. Entonces, nuestro problema es cómo generamos las condiciones de participación en la riqueza que produce la tecnología para financiar ese trabajo, porque sin ese trabajo la sociedad no funciona. Muchas gracias, Sergio.